Egunon, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Benetan, normalean azaltzen dugu, ze egiten dugu, nola egiten ditugu gauzak, baina normalean ez dugu azaltzen zerekin egiten ditugu gauzak. Gure tresnak ekonomikoak, orduan gure ondorio, finantza ondorioa. Eta gaur egingo dugu. Bi kontzeptu importantienak dira, lehenengoa diversifikazioa eta bigarrena inbertsio plana, inbertsio política. Vamos a comenzar de una manera un poquito especial porque tenemos con nosotros, le vamos a pedir que se levante por favor José Luis, al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Aras. Hace tiempo que hablamos de poder estar hoy aquí y ya nos dijo que iba a ser muy difícil, lo sabíamos, le pedimos un esfuerzo, aunque sea que nos acompañara al principio, y yo le agradezco un montón, y la Fundación, obviamente, agradece un montón que haya estado José Luis hoy aquí, que haya sacado un poquito de tu agenda, un ratito de tu agenda, para poder acompañarnos en este inicio, así que buenos días. Muy buenos días, Egunon. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Sabemos que es un esfuerzo importante. Nada, no, faltaría más. Yo simplemente también agradeceros la invitación. Como tú has dicho, este es un día muy bonito también para la Fundación, para vosotros, para hacer público todo el trabajo que hacéis habitualmente, ¿no? Que lo hacéis de manera silenciosa, pero que lo hacéis de manera muy profesional, ¿no? Entonces, todavía pues siento más el no poder quedarme a toda la jornada, pero bueno, como yo siempre digo, las agendas no nos pertenecen y la actualidad pues todavía mucho menos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, me voy a tener que ausentar, pero no podía dejar de estar aquí saludándoos, sobre todo hoy, donde vais a presentar pues bueno, este informe, ¿no? Estos datos donde nos vais a hablar de vuestras políticas de inversión en este periodo 2013-2025, ¿no? Y con unos resultados que yo ya conozco, pero que tampoco voy a hacer spoiler, presidente, porque quiero que los presentéis vosotros. Entonces, es todavía más de agradecer, ¿no? Que en los momentos en los que nos encontramos, ¿no? Con toda la situación geopolítica, económica a nivel mundial, que haya una fundación como Fundación Caja Navarra, donde el trabajo pues esté dando sus frutos, en este caso sus buenos frutos, que luego los conoceréis, y sobre todo también agradecer a la Fundación pues todo ese trabajo que hace también por el impulso, ¿no? de la economía navarra, el trabajo conjunto también que puede haber con el Gobierno de Navarra. Yo os invito a seguir trabajando en la misma línea y simplemente eso, agradeceroslo y bueno, que los que han venido a acompañaros hoy sean también conocedores de toda esa información que tenéis que trasladar hoy, que creo que es muy positiva por mi parte, nada más. Muchas gracias, eskerrik asko. A ti, por favor, un aplauso, por favor. Y te invitamos prácticamente a que te lo agradecemos un montón, que puedas estar este ratito con nosotros, por supuesto que sí. Además, lo digo, y le pido por favor ya a Javier y a José Ángel que me acompañen. José Ángel, por favor, si te puedes sentar aquí a mi izquierda, Javier ahí. La presencia del consejero es más que la presencia del consejero de Economía o la representación de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, es que el Departamento de Economía y Hacienda es el responsable del protectorado de Fundación Caja Navarra, que es una figura que vela por la buena gestión de la Fundación. Y que José Luis haya podido hacer este hueco para acompañarnos, la verdad es que es reseñable para nosotros. José Ángel Andrés, presidente de Fundación Caja Navarra, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues muy bien, muy a gusto. Me alegro. Te voy a pedir que nos des la bienvenida, que estás en la casa de Fundación Caja Navarra, Civicán. Tú eres su presidente, es lo que te toca. Evidentemente, bienvenida, pero una bienvenida real, una bienvenida calurosa y cariñosa. Calurosa por el calor, cariñosa por el cariño. Eso es lo primero. Entonces, quiero dar primero buenos días, Egunon, agradecer a las personas que estáis aquí, al consejero que se acaba de marchar porque tiene una reunión, Garbiñe, primera teniente alcalde, personas del patronato, personas que representan a la Fundación La Caixa, a CaixaBank, miembros del patronato actual, presidente de un anterior patronato que veo por ahí, al cual también le quiero dar un especial saludo, amigos y amigas, delegada también de La Caixa, que se me olvidaba nuestra amiga Izaskun, amigas y amigas. En general, lo que os quiero comentar es una bienvenida, un saludo
y un agradecimiento porque podáis o podamos tener la oportunidad de compartir un espacio con todas vosotras y con todos vosotros para explicar algo tan interesante como es la evolución patrimonial. Yo lo que quiero es expresar esa gratitud y decir que esta es una jornada especial, una jornada singular y una jornada específica, y luego, según vamos haciendo el diálogo, pues iremos explicando por qué, las razones por lo que es una jornada singular. Eso te iba a decir, has nombrado a mucha gente, hay personas de prácticamente, yo ahora miraba y decía, qué gozada está representado toda Navarra, las instituciones, por supuesto, entidades, nuestros anteriores patronatos, como tú decías, el actual, por supuesto, que es pues una auténtica gozada. ¿Para qué hemos juntado? ¿Por qué se ha juntado aquí, José Ángel? Pues personas tan variadas y, por supuesto, también medios de comunicación. ¿Qué nos trae aquí hoy? Sí, antes que me dejaba también directores de medios de comunicación. Sí, también los tenemos. Sí. Y si me dejo alguno más, también de la universidad, etcétera, etcétera, si me dejo alguno más, pues que se dé por bienvenido, porque es muy difícil controlar con precisión de orfebre cuántas personas hay. Bueno, pues la verdad que lo que queremos es explicar la evolución del patrimonio desde 2013 hasta el ejercicio del 2024, el cierre del ejercicio. Porque habitualmente hablamos de lo que hacemos, que es la actividad. Hablamos de cómo lo hacemos, que es el método. Y hoy vamos a hablar de con qué lo hacemos, que son los recursos. Y eso es lo que nos preocupa y ocupa en el día de hoy, hablar de nuestro patrimonio. Podríamos haber hecho otros formatos, pues reportajes, entrevistas, pero hemos decidido hacerlo en vivo y en directo, en un acto monográfico, en un acto específico. Por eso he dicho que es específico y singular, porque no es habitual. Hablamos más de lo que hacemos que de con qué lo hacemos. Y el fin que tenemos es hablar del proceso de diversificación patrimonial y también de la política de inversiones, con el fin de seguir manteniendo la actividad, seguir avanzando en el progreso social, económico y cultural de Navarra. Y para ello necesitamos consolidar el patrimonio, acrecentarlo a ser posible, para desarrollar con éxito y con recursos nuestro plan estratégico, nuestra visión y nuestra misión, con vocación de permanencia y perpetuidad para las nuevas generaciones. Así es que claro, son dos cuestiones, ya adelantas, esa política de inversiones, también por supuesto el proceso de diversificación previo que se ha hecho. Decías, antes contábamos qué hacíamos, hemos contado muchas veces lo que hacemos, obviamente, cómo lo hacemos, porque es el momento ahora de contar con qué lo hacemos, como decías, sí, ¿no? Ese patrimonio porque financiero. hay una cosa curiosa, ¿verdad?, que todo el mundo sabe, que para desarrollar actividades es imprescindible recursos. Yo siempre hago una metáfora en que digo que la literatura está muy bien, pero hay que sumarla a las matemáticas. La poesía está mejor, pero hay que unirla con la prosa. Y las musas están perfectas, pero hay que vincularlas al teatro. Y en este caso, pues lo que vamos a hablar es las razones por las que queremos difundir esto. ¿Cuáles son los motivos? Fundamentalmente por tres motivos. Por transparencia, por satisfacción y por necesidad de comunicación. Y si me permites, telegráficamente hago un comentario sobre cada uno de ellos. Lo primero, transparencia. Nosotros queremos que se conozca lo que hacemos, queremos rendir cuentas. Y para ello, ¿cómo lo hacemos? Pues por una parte, compareciendo todos los años en el Parlamento para dar cuenta de nuestra memoria de actividad, asimismo entregando todos los años a esa misma comisión la auditoría del año, la auditoría de cuentas, y también, por otra parte, en nuestra página web tenemos una sección específica de transparencia que todo el mundo puede acceder a ella. Y como colofón o como un elemento o un dato adicional, pues que hemos sido reconocidos hace unos años por la Fundación Compromiso y Transparencia como la primera fundación en el ranking que había en cuanto a transparencia. Lo cual tenemos por una parte lo que hacemos y luego lo que nos han reconocido desde el exterior, la fundación que acabo de mencionar. Por eso creo que la transparencia es fundamental para todo y en este caso no solamente la predicamos, sino que la practicamos.
Por otra parte, por satisfacción, porque creo que el método llevado en la diversificación, y aquí quiero hacer un agradecimiento también al patronato, que ha dedicado muchos esfuerzos, y a la Comisión Económica, pues, para llevar a cabo y llevar a buen puerto esta misión, esta tarea. ¿Por qué? Porque el método ha sido bueno y sobre todo porque ha habido una gestión solvente, profesional, y creo que se está haciendo algo importante, que es la diversificación. Diversificación se ha hecho bien, se ha hecho con profesionalidad, se ha hecho con solvencia técnica, se ha hecho con prudencia, se ha hecho con éxito. Y, de vez en cuando, sin instalarnos para nada en la autocomplacencia, es bueno también hacer un reconocimiento para que la autoestima de la Fundación pues, goce de buena salud. Y en este caso pues, lo queremos poner en valor. También decir que los datos nos avalan, ya que en el periodo 2013 hasta el cierre del ejercicio del 2024, pues hubo un incremento del patrimonio financiero en torno a los 130 millones de euros, con una TIR media, de rentabilidad media TIR, del 10,11%. Lo cual, pues, son datos concretos, o sea, no solo relato, sino datos. Y, por último, la tercera razón o motivo sería la necesidad de comunicar. Nosotros, yo creo que lo decimos todos los días cuando nos vemos por ahí, que lo que no se explica, lo que no se comunica, no existe, que lo que no se cuenta, no cuenta, y lo que no cuenta, no se tiene en cuenta. Entonces, en este caso, para que se tenga en cuenta, lo contamos. Y lo contamos de una manera clara, de una manera nítida, para que pueda ser entendido por todas las personas. Por eso hablamos siempre de difundir y divulgar. Difundir, cuando difundimos una serie de cuestiones para personas que ya están familiarizadas con esa disciplina. Y divulgamos para hacerlo con una claridad y una didáctica suficiente para que pueda ser comprendido por personas incluso ajenas al ámbito económico. Y esto es lo que tratamos de hacer, y por eso hacemos también la comunicación es esencial. ¿Por qué? Porque debemos desarrollar las actividades, pero también contar lo que hacemos. Y para ello, pues lo hacemos de una manera clara. Yo estaba ayer haciendo esto, terminando, y veía una frase por ahí que decía que hacer sin contar es como sembrar la cosecha y no compartirla, quedártela tú sola. Y por otra parte, me gustó una frase del maestro de periodistas Manuel Campo Vidal, que decía que las organizaciones que no comunican dejan que otras lo hagan por ellas. Es decir, que si nosotros no comunicamos lo que hacemos y no hay claridad, otros, mediante su propio relato, lo harán. ¿De acuerdo? Es el momento de tomar la iniciativa. Se entiende bien, ¿verdad? Así es. Perfecto. Oye, José Ángel, permíteme, hablábamos antes de otros patronatos, cada patronato prácticamente ha puesto en marcha un plan estratégico. ¿Qué relación tiene esta política de inversión, este proceso de diversificación, con el último plan estratégico, el que puso en marcha el actual patronato? Fundamentalmente se corresponde con los ejes 2 y 3 del plan estratégico. El eje 2, que como sabéis es fortalecer las relaciones con la sociedad, y el eje 3, garantizar la solvencia económica de la Fundación. Cuando hablamos de fortalecer las relaciones con la sociedad, lo que estamos hablando es de mejorar el conocimiento que la sociedad navarra tiene de la Fundación para darle una mayor visibilidad e incorporar el concepto de territorialidad, es decir, que nosotros operamos, tenemos nuestra actividad en el conjunto del territorio foral, como he dicho en otras ocasiones, desde Vera hasta Cortes, ¿no? Pasando por todo lo que en esas líneas está. Y también generando alianzas con diversas organizaciones, que esas alianzas lo que nos permiten es sumar dentro para multiplicar fuera. Eso nos permite tener sinergias, nos permite aportar lo mejor de cada uno para llegar a nuestros objetivos de una manera exitosa. Y también es imprescindible, para hacer todo esto, por lo que hemos comentado antes, es imprescindible tener un buen plan de comunicación dentro de ese plan estratégico y un buen plan de posicionamiento, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Como por eso yo siempre digo que la comunicación, y hoy es una jornada también de comunicar nuestra política de inversiones, la comunicación tiene dos componentes. El contenido, que es lo que estamos diciendo ahora, y el segundo es la relación. Lo decía Paul Watzlawick, ¿no? La relación que hace la comunicación. No solo el contenido, porque si no hubiéramos mandado un correo electrónico, sino la relación entre las personas, la empatía, el poder interactuar, el poder hablar, el poder transmitir pensamientos, sentimientos y emociones, que es lo que en este caso queremos transmitir y relatar. Así es.
Por ir concluyendo un Y poquito... no, perdona, bueno, me queda la solvencia, que es la más importante. El tercer eje, correcto, garantizar la estratégico. solvencia, lo digo telegráficamente. ¿Cómo garantizamos la solvencia? Mediante la diversificación de ese patrimonio, adecuando los recursos que vamos consiguiendo y también la propia plantilla de trabajadores al plan estratégico, a los objetivos y a los ejes y medidas del plan estratégico, así como también haciendo una evaluación del impacto, que eso es una de las cosas que estamos empezando y yo creo que también es de bien nacidos ser agradecido, y yo también quiero lanzar un reconocimiento al conjunto del equipo de la Fundación, porque yo desde que estoy de presidente me lo están poniendo muy fácil, que sería lo de menos, pero que están demostrando no solo solvencia técnica, no solo trabajo en sí mismo, sino una dedicación digna de mención y como tal la quiero resaltar. Y por eso pues lo que estamos tratando de hacer es una gestión que sea sostenible, que sea solvente. Correcto. Te lo agradezco en nombre del equipo, esa mención que la verdad es que lo agradecemos mucho. Y como decía antes, por cerrar, vamos a hablar de política de inversión, vamos a hablar de diversificación. Danos aunque sea 3 pinceladas de lo que van a contarnos. Vamos a resumirlo en 3 ideas. Lo primero, teníamos un patrimonio concentrado y hemos pasado a un patrimonio diversificado. Vale. Es decir, en 2013 pues aproximadamente teníamos entre un 80 y un 82% de acciones de CaixaBank. Vale. Es decir, teníamos de cada 100 huevos, 82 en un mismo cesto y de una misma ave. Y todo ahora gallinas. Lo que hemos hecho, una ponedora. Todo gallinas. Pero ahora lo que hemos hecho, si se me permite esa metáfora, pues es que hemos diversificado y hemos puesto diferentes huevos en diferentes cestos, también en cajas, también en bolsas, y además no solamente de gallinas, sino también de gallina de Guinea, de patos, alguno de avestruz y algo de codorniz y poco más. Pero bueno, todo eso se va cambiando en función de la política de inversiones que luego explicarán nuestros compañeros del área de economía. Y claro, por una parte hemos hecho eso y eso nos ha permitido pues, que hemos pasado del 80% de tener todo en el cesto que acabo de comentar, hoy tenemos el 17%. Y el resto de las inversiones pues, se han diversificado en diversos activos de diferente naturaleza, fondos de inversión, ETFs, etcétera, etcétera, y también con distintos estilos de gestión. Pues una parte líquida, otra parte ilíquida, una parte en renta variable, otra parte en renta fija, que es lo que comentarán las personas que posteriormente intervendrán. ¿De acuerdo? Esto es un poco lo que hay en el sentido del patrimonio. Por otra parte, también quiero resaltar las relaciones con CaixaBank y saludar especialmente a Isabel Moreno, que antes estaba mirando y no la veía. Sí, digo, bueno, pues es por eso, si no, pues... Pero como ya te he visto, pues aprovecho la oportunidad para darte la bienvenida y un cariñoso saludo. Dicho esto, la relación con CaixaBank, porque podemos decir, claro, si hemos pasado de este porcentaje a este, pues la relación con CaixaBank goza de muy buena salud, igual que la relación con la Fundación La Caixa, que a Izaskun ya le he nombrado anteriormente. ¿Y por qué destaco esto? Porque se ha hecho esta diversificación en sintonía, en un estado de encuentro y no de encontronazo, en un estado de convergencia y no de divergencia, en un estado de concordia y no de discordia. Y eso es lo mejor que hemos podido hacer. Y este proceso de diversificación se ha basado en 2 criterios. Comunicación fluida, para entender las razones de cada una de las partes, y sobre todo algo que quiero resaltar, lealtad institucional, que eso nos ha permitido trabajar con dignidad, trabajar con respeto bilateral, viendo lo que cada uno estimaba mejor para llegar a un win-win, gano yo, ganas tú. Por otra parte, también quiero dejar claro que esto nos ha permitido pues, seguir manteniendo esas muy buenas relaciones y que yo puedo considerar que se han consolidado y son excelentes. Y, en tercer lugar, algo muy importante, que es la equidad intergeneracional. Como dice Julián muchas veces, ¿no? La Fundación no pertenece a nadie, la Fundación pertenece a los que estamos ahora y a las futuras generaciones. Por eso queremos preservar y acrecentar el capital
el patrimonio de Fundación Caja Navarra, teniéndolo siempre actualizado en euros constantes para poder mantener la actividad y pensando siempre en las próximas generaciones. Una vez hablaba, creo que era Javier Onieva, ¿no? Decía, bueno, ahora está Julián, pero cuando Víctor tenga la edad de Julián, tiene que estar la Fundación en plena, ¿verdad? Y los nietos de Víctor. Con el rumbo, con el mejor rumbo posible, y luego los nietos de Víctor, y así sucesivamente, per século seculorum. Queremos darle una mirada indefinida, de perpetuidad, y siempre bajo el principio, o bajo los tres principios que siempre decimos: liquidez, seguridad y rentabilidad. Y voy acabando simplemente con alguna frase final que puede ser el colofón que resuma todo lo anteriormente expresado. Quien diversifica, distribuye. Quien distribuye, reduce riesgos. Y quien reduce riesgos, duerme mejor. Como queremos dormir bien, reducimos riesgos. Y concluyo, para que los siguientes intervinientes desarrollen lo expuesto en detalle. Veo aquí a mis amigos que estoy convencido, luego Javier, que lo van a hacer perfectamente. Y como tengo que concluir de verdad, finalizar, terminar y acabar, finiquitar, lo hago con una frase, con dos frases. Una que me ha parecido curiosa y que es de una frase, no dos, de Robert Shiller, no sé si se pronuncia así, que es Premio Nobel de Economía, y que me parece que resume todo. Dice: los mercados son impredecibles. La diversificación es una respuesta racional a esas incertidumbres. Entonces, sabiendo que hay riesgo, sistémico, no sistémico, sabiendo que siempre estaremos instalados en la incertidumbre, vamos a buscar los paracaídas y los colchones que nos permitan una travesía lo más cómoda posible, sobre todo pensando en las nuevas generaciones. Finalizo reiterando el agradecimiento a todas las personas que nos acompañáis y deseándoos una jornada de bienestar, una jornada de aprendizaje y una jornada de éxito. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Javier Fernández es el director general de Fundación Caja Navarra. Como José Ángel no necesita presentación. Buenos días, Egunon, Javier. Buenos días. Bueno, yo creo que José Ángel ya nos ha dado un contexto muy potente de por qué estamos aquí, de esos motivos, ¿no? de que hoy no nos paramos tanto en el qué hacer y en el cómo lo hacemos, pero no hay que olvidar que también eso está ahí. Y también te voy a pedir que nos des inicialmente un contexto, ¿no? De esa situación, de también por qué estamos hoy, ¿no? Muy bien. Bueno, lo primero, Egunon Guztioi, muy buenos días a todos, a todas. Yo también quiero agradeceros que nos hayáis acompañado en un día tan especial, ¿no? A las autoridades, teniente alcalde Garbiñe, muchísimas gracias por acompañarnos. Al patronato actual por vuestra valentía y decisión en acometer este proceso. Patronatos anteriores, me hace una ilusión tremenda que nos acompañéis, porque también habéis cuidado siempre con mucha delicadeza el patrimonio, y esto también es trabajo vuestro, y esta desde luego siempre será vuestra casa, ¿no? Desde luego a los medios de comunicación, porque al final, que en este ejercicio de transparencia, pues sin vuestro concurso no tendría sentido, ¿no? Desde luego a nuestros amigos de CaixaBank, los dos máximas representantes, tanto del banco como de la Fundación, Isabel y Zasco, muchísimas gracias. Amigos de Bankinter, entidades sociales, entidades culturales, amigos, los compañeros que hacéis todo esto posible, así que muchísimas gracias por hoy acompañarnos. Bueno, os decías, ¿de dónde venimos? Sí, un poquito en contexto, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues esto arranca, yo diría, en junio de 2013, ¿no? En junio de 2013 es cuando Caja Navarra se transforma en una fundación de carácter especial. A los meses pasa a ser ya una fundación bancaria y desde el año 22 somos una fundación ordinaria. En el año 13, Caja Navarra, que está integrada en el grupo Banca Cívica, por una fusión por absorción, pasa a estar en CaixaBank, y CaixaBank, por un canje de acciones, la forma de pagar es mediante acciones. De tal manera que Caja Navarra se transforma en esa fundación de carácter especial, y esa fundación lo que hereda es la obra social de Caja Navarra, Isterrias, los centros de mayores, las colonias, este centro, y su patrimonio son esas acciones de CaixaBank. Esas acciones de CaixaBank, el canje, luego se compró alguna acción más, pero bueno, en números redondos el canje fue
a 2,67 el precio y recibimos en nuestro patrimonio 53,6 millones de acciones, ¿no? Ese 53,6 millones de acciones era alrededor del 1,3 del capital de entonces de CaixaBank. Entonces iniciamos así, ¿no? Con ese patrimonio financiero en 2013, que con esas acciones de CaixaBank más algo más de patrimonio financiero arrancamos con 181 millones en nuestro balance de cierre desde 2013. A día de hoy, en diciembre del 2024, bueno, ese patrimonio son 312 millones. A lo largo de estos 12 años, es verdad que hemos recibido además 105 millones de euros con concepto del dividendo de CaixaBank. Eso, en términos, lo ha citado antes el presidente, eso sería una tasa de rentabilidad de ese 10% que veis en las pantallas. Por ponerlo en contexto, el bono a 10 años en esa época pues estaba un poquito más del 2%, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido de dónde partimos, de esa manera nosotros con esas acciones de CaixaBank y ahora mismo dónde estamos, ¿no? Te estaba escuchando, estoy por darle a Julián y a Víctor mis ahorros. Claro, puede parecer que esta fundación, más que una fundación, es casi una gestora de carteras o algo así, ¿no? No sé, esos datos, sabes que bueno, son muy buenos, pero pueden invitar a pensar algo así, ¿no? Es verdad que además después de dar estos datos dices, bueno, pues ¿por qué no os dedicáis a gestionar patrimonios, ¿no? Pero esa no es nuestra labor. Esto es una herramienta, ¿no? Nuestra labor es lo que dice nuestra misión, que es contribuir a la transformación social de Navarra, ¿no? Y contribuir al desarrollo tanto social como económico como cultural de Navarra. Ese es nuestro propósito. Lo que pasa es que para hacerlo tenemos que gestionar de una manera eficiente nuestro patrimonio y eso es la herramienta, ¿no? Porque nosotros, en definitiva, nuestro propósito es que seamos una entidad de referencia en análisis de las tendencias y de los cambios tanto sociales como culturales de la sociedad navarra. Y ese es nuestro propósito, y no hacerlo de cualquier manera, ¿no? Eso lo tenemos muy claro, ¿no? Y por eso trabajamos mucho nuestros valores, ¿no? Nuestro propósito es estar atento a esos cambios sociales y culturales, proponiendo proyectos dinámicos e innovadores, pero lo queremos hacer de una manera, ¿no? Lo queremos hacer de una manera innovadora. Entendemos que, desde luego, pues no valen las mismas recetas de antes y tenemos que buscar esa innovación. Y a la innovación le estamos poniendo también ya otro apellido, ¿no? Estamos dejando ya un poco atrás la innovación social y estamos adentrándonos en el concepto de humanismo, ¿no? Estamos haciendo una innovación humanista con dos características esenciales, que es como entendemos nosotros el humanismo, ¿no? El primero es la ética. Queremos hacer una innovación humanista de una manera ética, y entendemos la ética donde las personas están en el centro, donde la dignidad está por encima de todo y el respeto a los derechos humanos. Por supuesto, aceptando la diversidad que nos rodea y además abrazándola y siendo muy conscientes de ello. Por lo tanto, lo primero sería la ética. Y otro concepto muy importante también es el de la compasión. Y la compasión entendida como una empatía más allá de la empatía, ¿no? Una compasión es que yo me pongo en tu lugar, te entiendo, te acompaño, pero además me involucro y estoy llamado a la acción, ¿no? Por lo tanto, esos dos conceptos están muy presentes en ese concepto de innovación. Otro concepto muy importante en cómo hacer las cosas es la integridad. O sea, queremos hacerlas de una manera íntegra, honesta, transparente, como es este ejemplo, ¿no? Donde esa honestidad y esa independencia prevalezcan todas nuestras decisiones. Por lo tanto, innovación, integridad. Lo queremos hacer también en un entorno de confianza, donde haya entornos seguros, donde pues podamos escuchar otras voces, aceptarlas, hacerlas también nuestra, y queremos crear esos entornos de confianza. El cuarto valor, desde luego, que no puede faltar es el de la colaboración, ¿no? El mundo cambia muy rápido, los problemas a los que nos enfrentamos tienen ya un calado, pues un tamaño además que nos trasciende, y entonces la colaboración lo tenemos que hacer entre todos. Entonces yo digo, esto ya no va de que lo haga lo público, o ya no va ni siquiera esa colaboración público-privada. Yo creo que esto va de todos ya. Esto va de público-público, público-privado, público-público-privado, sociedad civil en general. Esto ya nos tenemos que involucrar todo a la hora de afrontar los problemas, ¿no? Por lo tanto, esa colaboración es esencial. Y el último valor que impregna también todo, nosotros le llamamos la alegría, ¿no? Decimos, queremos hacer las cosas
bueno, pues con una disposición también, bueno, pues de buen humor, de una actitud sobre todo positiva, donde nos podamos equivocar, ¿no? Porque hoy es una manera también de avanzar y, bueno, esa es la manera en cómo hacemos las cosas, ¿no? Y, bueno, no me quiero olvidar también que en todo este tránsito, bueno, hemos dedicado a la sociedad navarra, bueno, pues esos casi 150 millones, que en términos medios, bueno, pues serían unos 12 millones, un poquito más al año, ¿no? Y ahora queremos dar el salto y establecernos en los 16 millones de manera constante, ¿no? Claro, para ahí es importante, por ir terminando este contexto, claro, hablas de los 16 millones de hoy. Ya José Ángel ha avanzado, yo creo, un concepto que creo que va a ser luego vertebrador de todo este acto, que es el de la equidad intergeneracional. Claro, los 16 millones de hoy son los de hoy, pero en 2075 no sabemos qué cadencia tendrá. Cuéntanos un poquito esa ambición que ya nos planteaba José Ángel de la equidad intergeneracional, lo que supone eso, ¿no? Sí, ese es un concepto que luego el responsable de Patrimonio, Julián, lo desarrollará. Ese es el que ha pivotado sobre la política de nuestras inversiones, ¿no? Ese compromiso hacia generaciones futuras, y ese es el legado de la Fundación. El legado de la Fundación es que esto perdure efectivamente dentro de 100 años. Los 16 millones de ahora no serán los 16 millones dentro de 25 años, ¿no? Ve a José Andrés Burguete, el director del Centro de Histerria, se puede concretar más fácil, a lo mejor con un ejemplo, ¿no? Nosotros a Histerria le dedicamos, en el presupuesto de este año de 16 millones, le dedicamos alrededor de 4,5 millones. Bueno, dentro de 25 años, teniendo en cuenta una inflación del 2%, bueno, esos 4,5 millones ya no serán esos. Necesitaríamos algo más de 7 millones para hacer lo mismo que hacemos hoy dentro de 25 años. Pues claro, si ahora con un patrimonio de 312 millones en diciembre del 24 podemos dedicarle 4,5 millones, dentro de 25 años, si tenemos que dedicar 7 millones, como consecuencia de la inflación, no nos bastará con el patrimonio de 312, ¿no? Necesitaríamos un patrimonio cercano a los 500 millones para poder atender a Histerria dentro de 25 años, que en vez de 4,5 nos requerirá un poquito más de 7. Bueno, este es el concepto, en un ejemplo concreto, de qué entendemos por esa equidad intergeneracional, ¿no? Y ese compromiso con las generaciones futuras, ¿no? Creo que es muy claro, la verdad es que es muy sencillo. Parece muy sencillo, luego hay que hacerlo, evidentemente, y bueno, hay que trabajarlo, sí. Toda la parte de la gestión del patrimonio y también, por supuesto, la de la Fundación con entidad. Javier, muchísimas gracias, un aplauso para él, un aplauso también para José Ángel. Os invito, por favor, que dejemos el lugar para que ahora Julián Aldaz y Javier Onieva nos acompañen. Javier, vente aquí conmigo, si te parece, aquí a mi izquierda. Y a Julián le dejamos a ti a tu izquierda. Orain hasiko gara, bigarren zatia teknikoagoa, pixka bat teknikoagoa, baina segurazki oso interesgarria azalduko dugu, nola egingo dugu hori, prozesio hori eta inbertsio politika hori. Javier Onieva, buenos días, egunon. Egunon. Javier Onieva es una de las 9 personas que componen el actual patronato de Fundación Caja Navarra, junto con nuestras 5 que nos acompañan hoy, más otras 3, bueno, más José Ángel, por supuesto, una de las 9 personas, pero además es el presidente de la Comisión Económica de Fundación Caja Navarra, que es alguna de las cosas que queremos explicar, bueno, porque tiene mucho que ver con todo lo que vamos a contar hoy. Así que, bueno, antes de nada sí que creo que es importante el resaltar que hoy Javier esté aquí contando esto, que una muy buena parte del patronato esté acompañándonos, que otras personas de anteriores patronatos, que Joaquín, que Isabel, que Josu, que José, nos acompañen. Creo que es importante el destacar la importancia que le damos internamente en la Fundación y lo necesario que es para la Fundación la implicación de todos los patronatos que la hemos tenido, y muchas veces en los actos les pedimos que nos acompañen, a José Ángel, a veces toca a Juana, bueno, la verdad es que me habéis pasado casi todos, bueno, y hoy también a Javier, y para nosotros es muy importante que también ellos sean la cara de la Fundación en un día como hoy tan importante, y en este caso, bueno, pues a Javier, que le toca evidentemente como presidente de la Comisión Económica. Estamos encantados de estar aquí. Me alegro un montón. Explicaros todo. Oye, vamos a partir un poquito del inicio, y es, oye, el patronato, ¿qué decide hacer para no iniciar el proceso de diversificación, porque ya era algo que patronatos anteriores habían iniciado de algún modo, pero que hayáis dicho, oye, vamos a hacer una política de inversión, vamos a ver cómo culminamos esta diversificación? ¿Cómo lo habéis hecho?
Bueno, efectivamente, lo más importante, creemos que para iniciar este proceso de diversificación fue adecuar la gobernanza de la Fundación para acometer el proceso. Entonces, cuando iniciamos el patronato, lo que hicimos, cuando empezamos, fue crear dos comisiones, la Comisión de Buen Gobierno y la Comisión Económica. La Comisión de Buen Gobierno pues, trabajan por la gestión ética y transparente, como nos han comentado antes los presidente y el director general. Y la Comisión Económica pues, trabaja por la gestión de las cuentas y las políticas económicas. Entonces, bueno, dado el tema que hoy nos ocupa y por el que os agradecemos que hayáis venido a todas y todos, pues nos voy a contar un poco de qué trata la Comisión Económica. La Comisión Económica está formada por 5 miembros del patronato, Juana García, que está aquí, Estrella La Madrid, Luis Ordoqui, José Ángel Andrés, y la presido yo, efectivamente, pero esto es una cosa circunstancial. Cualquiera de los 4 que están aquí podrían ser los presidentes de la comisión perfectamente. Vamos. Tenemos el apoyo técnico de Javier Fernández, que es el director general de la Fundación, y de aquí mi amigo Julián, Julián Aldaz, que es el responsable del área de patrimonio. Y como asesor jurídico pues tenemos a Álvaro Eguiluz, que es el subdirector de organización de la Fundación. Nuestro trabajo está relacionado con aspectos económicos y de patrimonio, y especialmente con la política de inversión. Y para ello también la Comisión Económica se dota de un comité de inversiones. En ese comité de inversiones revisamos periódicamente las decisiones de todas las inversiones que se realizan. Hay un control bastante exhaustivo sobre todo lo que el área de patrimonio nos ofrece. En definitiva, la Comisión Económica propone al patronato para su toma en consideración las políticas de inversión, así como las propuestas de operación financieras, y si tienen a bien, pues si hay mayoría, se aprueban o no. Qué bueno. Claro, es que hemos contado previamente que el consejero es el responsable del protectorado, que tiene una persona. Juanjo, bueno, está más directamente en relación con el patronato. Ya hay digamos, un primer control. La Comisión Económica es un segundo control y aparte, lógicamente, el área. Quiero decir que también es importante el trasladar esa idea de que efectivamente las decisiones son súper meditadas y están súper controladas. El espacio de la improvisación es muy pequeñito y creo que también es importante ahora escuchándote el recalcarlo así. Oye, la primera decisión que tomabais, me decías, es en el ámbito de la gobernanza, la creación de esta Comisión Económica, además la de Buen Gobierno. ¿Qué otro hito podríamos destacar dentro de las actuaciones que habéis hecho con este patronato? Pues, sin duda, dentro de las actuaciones está la elaboración, aprobación, supervisión y el desarrollo de la política de inversión, con el fin de regular la organización de la Fundación, cuantificar los riesgos en los que se pueda incurrir tanto en activos concretos como sus límites de inversión, proyectar la asignación estratégicas de activos de manera flexible para poder adaptar la gestión en cada momento del mercado. Esta labor requiere una constante revisión y adecuación de acuerdo a la realidad que en cada momento tiene la economía o la situación de la propia fundación o de la sociedad en general. También nos hemos dotado de una regla de gasto elaborada por nuestro área de patrimonio. Nuestro área de patrimonio trabaja mucho y bien, porque es todo lo que hace. La regla de gasto, que ya la explicará, es de una ingeniería total. De cara la regla de gasto es de cara a asegurar la sostenibilidad del patrimonio a largo plazo, en línea con el principio de tanto que hemos hablado de equidad intergeneracional. En resumen, se trata de un documento flexible, el plan de inversión, y en el patronato, todos los del patronato somos conscientes de la necesidad de revisarlo periódicamente. Sin duda. Yo estaba pensando ahora, antes hablaba José Ángel del riesgo casi sistémico, ¿no? Que la inversión supone riesgo sistémico.
¿Cuántas veces os habréis acordado de Trump en la Comisión Económica? ¿Cómo se hace un documento que quiera perdurar a tan largo plazo con la movida que hay cada día? Que si no es Trump es una guerra, que si Ucrania, que si no sé qué. ¿Cómo se puede generar un documento que tenga una visión tan larga sabiendo que van a pasar tantas cosas, bueno, que están pasando en tan poco tiempo? ¿Cómo hacéis? Bueno, pues el hecho, ¿cómo se ha generado este documento? Mira, para generarlo hemos puesto el foco en 3 cuestiones. ¿Vale? En 3 cuestiones. Por un lado, como ya hemos dicho, realizar una buena política de inversión. Por otro lado, es imprescindible tener un equipo interno competente. Y, en tercer lugar, contar con los mejores asesores del mercado. Entonces, cuando nosotros entramos en la fundación, los patronos, pues teníamos un dilema cuando empezamos a proponer y a estudiar esto de la diversificación. Y es un dilema que tienen bastantes fundaciones que están en nuestro ámbito, ¿no? Y era si dejar la gestión de estos temas a un equipo interno o delegar en apoyos externos, ¿no? En gestión a terceros, delegar a gestión a terceros. Claro, veíamos que un equipo interno, pues efectivamente, pues tiene unos beneficios como que es una gestión más personalizada, un mayor control del riesgo y la transparencia, ¿no? Pero también veíamos que al ceder la gestión a terceros, pues hay una mayor diversificación, hay acceso a diversos activos y estrategias y desde luego es más ágil, ¿no? Mayor agilidad. Mira, si nos imaginamos un análogo gastronómico, sí. Gastronómico, es hora casi ya. Si tenemos un cocinero interno, ese nos dará una dieta personalizada, ¿no? Pero si nos vamos de restaurantes, pues la verdad es que tendremos experiencias más variadas, ¿no? Con lo cual, en la fundación lo que hicimos es tener un modelo híbrido, gestión propia con asesoramiento externo. Siguiendo con el símil gastronómico, tener un crítico que selecciona a los mejores cocineros es muy útil, pero combinarlo con alguien con experiencia práctica en cocina es mejor. Así pues, disponemos de un equipo interno competente que está integrado en el área de patrimonio, está compuesto por 2 excelentes profesionales, nuestros Masterchef, Julián y Víctor, que andará por ahí, y que velan por el cumplimiento del plan de inversión y que están muy atentos a los diferentes cambios que se van dando tanto en los mercados como en la realidad interna de la Fundación. Y estos están apoyados, creemos, por los mejores asesores del mercado. Ya que, dado el patrimonio financiero de la Fundación, su gestión requiere de entidades externas a la organización que nos ofrecen asesoramiento especializado. Bueno, pues con todo esto hemos establecido un excelente menú, cuyos resultados os estamos contando aquí. Oneguín, buen provecho. Cierro contigo, Javier. Bueno, pidiéndote, claro, estamos hablando mucho del documento de política de inversión. Tenemos un documento. Danos alguna pincelada de este documento, bueno, pues que algunas cuestiones que podamos contar de él, aunque lógicamente luego será público, no hay ningún problema. Como decía antes el presidente, tenemos en la web un apartado que es Conócenos, que es nuestra transparencia, que tiene diferentes ámbitos, se puede encontrar todo tipo de documentación económica, de actividad, por supuesto, pero danos tú alguna pista. Mira, pues nuestra política de inversión, lo que viene a ser nuestro menú, sí, cuenta con una regla inicial, un primer plato que está compuesto de un 70% de productos líquidos y un 30% de productos ilíquidos. De los productos líquidos, segundo plato, el 70% lo tenemos en renta fija y el 30% en renta variable. Al revés. Al revés. 70 fija. 30 variable y 30 fija. Eso es. Y en los productos ilíquidos, que viene a ser el postre, el 70% está en activos de crecimiento y el 30% en activos de reparto. Pero de todas formas tenemos que decir, para acabar, que este proceso de diversificación, este menú nuestro, se debe en gran parte, el éxito de este proceso de diversificación, se debe en gran parte al haber contado con un excelente producto, que es la acción de CaixaBank. Se puede decir que hemos tenido la suerte de disponer de un producto en su mejor momento de temporada
y con un óptimo punto de maduración. Mi esker, benetan. Javier, un aplauso para él. La pobre Isabel casi se nos constipa, pero el producto es de calidad, productos de calidad. Julián Alad, buenos días, seguro, ¿cómo estás? Es nuestro responsable del área de patrimonio. El chef. Es el chef. Esto no te lo habéis visto venir, ¿eh? Que eras el chef. No. También te digo que se le da bien, ¿eh? Experto, él es el experto en calçots y Víctor en torreznos. No lo veo a Víctor, pero está por ahí. Son nuestros chefs, como decía Javier, de calidad. Oye, no quiero que se quede el dato antes. Reiteramos, es el 70-30. 70-30, 70-30, 70... Pero ese segundo 70-30... Variable, en números redondos, ¿no? 70 No sé exactamente variable, así, podríamos pero matizar, pero... 70 variable, 30 fijo. 70 variable, 30 renta fija. Perfecto. Es que bueno, pues quería cerrarlo bien para que no dudáramos. Julián, se han dicho muchas cosas. Ya Javier nos ha puesto un poco antes en contexto sobre esa diversificación, sobre ese inicio que decía también José Ángel, de concentración a diversificación, ¿no? Puede ser un poco el titular. Pues sí, la verdad es que es muy corto ese titular. La verdad es que es muy corto porque son 13 años en una frase de 4 palabras, claro. O de 5, sí, no sé cuántas son, ¿no? En esos tiempos lo que ha pasado ha sido restricciones de transmisión, por lo que sea, un valor que es bancario, con todos los apellidos que tiene eso. Salimos de la crisis subprime, los bancos no van bien, hay concentración bancaria, los bancos no van bien, los bancos empiezan a ir un poco mejor y llega una pandemia, los bancos no van bien. Luego, la pandemia se sale muy rápido, no en Europa, los bancos no van bien. Luego tenemos un poquito de mejor bonanza económica y se invade Ucrania, hay crisis de materias primas, los bancos no van bien. Y efectivamente, como tú has dicho, hemos confiado mucho en el valor nos ha gustado muchísimo y lo hemos llevado al punto de maduración óptimo, pensamos, y ha sido el momento que nos ha ayudado, obviamente, el mercado nos ha ayudado a poder hacer todo esto más deprisa de lo que en principio habíamos planteado. La verdad es que el planteamiento inicial de todo esto, que ya empezó en patronatos anteriores, estábamos lanzando las ideas como a 3 años vista o incluso más, y todo se ha podido hacer en 2. Joder, qué bueno. Oye, ¿cómo se basó la Fundación para hacer este proceso? Danos un poco también la idea de ese recorrido, ¿no? que se ha hecho. Bueno, lo primero, vamos a ver, es ver un poco cuál es el entorno, digamos, legal. No sé si sería, si la palabra es legal. Las condiciones necesarias, ¿no? Sí, ahí nos basamos en un documento que sacó el Consejo de la CNMV en el año 19, el 20 de febrero, que es el Código de Conducta en temas de inversiones para las entidades sin ánimo de lucro. Y la verdad es que, leyendo ese documento, viendo lo que es ahora la Fundación, lo hemos cumplido a rajatabla. Pero es muy obvio. Quiero decir, la Comisión tampoco son, no sé si son muy listos, pero quiero decir, lo hacen muy fácil, ¿no? Lo primero que hacen es decir, oye, dentro tienes que tener a alguien que sepa leer. Vale. Con que tengas a alguien que sepa leer, vale, ¿no? Luego tienes que preparar es decir, tienes que tener un área de patrimonio que sepa de qué está hablando, ¿no? Por otra parte, tienes que tener tienes que preparar la entidad, digamos, en la gobernanza para que todo sea verificado, contrastado, que haya gente solvente, que haya todo tipo de registros, ¿no? Y probablemente otra cosa que es bastante de perogrullo es, oye, búscate a alguien fuera que sepa más que tú, búscate un asesor, ¿no? Después de buscarte un asesor, lo que tienes que hacer, o a la vez o antes, tienes que tener una política de inversión. La política de inversión, ya lo habéis dicho todos, ¿no? Pero la política de inversión, lo que tiene que hacer, digamos, desde el punto de vista financiero es una cosa muy sencilla. Rentabilidad, liquidez y seguridad. Esto si vas a cualquier sucursal, cuando te vendan un fondo de inversión te van a decir eso, ¿no?
Aparte de eso, te dice el código de conducta te dice que tiene que casar tu política de inversión con la misión, con la vida útil de la fundación, ¿no? Esto es muy fácil casarlo también, no nos vamos a morir nunca. Dentro de 100 años la fundación seguirá y, por lo tanto, el casar eso hay que casarlo con un patrimonio que tenga una visión de muy largo plazo. No me vale el corto plazo. Antes estabas hablando de Trump y ¿cómo lo evitas? Pues muy fácil, lo obvio. A mí Trump no me importa nada. Después de Trump habrá otros 200 presidentes americanos. Yo estoy pensando en aquel, no en este. Entonces, bueno, por otra parte, tienes que tener liquidez. Por una cosa muy sencilla, porque Javier lo que quiere es gastarse el dinero. No solamente se lo quiere gastar, bajo el punto de vista nuestro, lo que tiene que hacer, o sea, bajo el punto de vista de la Fundación, cuando yo hablo en nombre de la Fundación, ¿no? Cuando Javier piensa en el dinero, no piensa en que se quiere gastar el dinero, no, piensa en que se lo tiene que gastar. O sea, tiene una obligación absoluta en gastarse el dinero que obviamente marcará el plan estratégico del momento y que marcará el presupuesto del momento. Y ese se lo tiene que gastar. No puede hacer la dejación de funciones de pasárselo al siguiente. Para que eso pueda ser así, digamos, el área de patrimonio tiene que responder y tiene que darle ese dinero. Bueno, pues eso es lo que... un poco el proceso, ¿no?, que decías. Ha avanzado ya una cosita, ya Javier, de ese modelo de gestión. Bueno, lo ha apuntado, ¿no?, en torno del menú y de los cocineros. Digamos que hay al menos un par de modelos, ¿no?, de gestión. Habrá más, seguro, pero habéis hablado, os habéis centrado un poco en dos. ¿Por qué se ha elegido este? Y cuéntanos un poco exactamente cómo es ese modelo de gestión. Vamos a ver, seguro que hay 1000 modelos, seguro, y luego, si los hibridamos, hay muchos más, ¿no? Pero hay uno que es muy obvio, que es lo que los anglosajones llaman el endowment, ¿no? Sería el legado, el legado fundacional. Yo tengo un dinero y ¿qué hago con ese dinero? Entonces, uno de ellos, el modelo endowment, sería yo lo invierto en el plazo que me interesa, es decir, en el nuestro al infinito, yo lo invierto de esa manera y obtengo rentabilidad de ese patrimonio. Y lo invierto en mercados financieros, básicamente en mercados financieros, y ahí es donde los chefs que decía Javier, pues uno le pondrá sal, otro pimienta, uno lo hará con valores muy líquidos, otro lo hará con valores un poco menos líquidos, uno lo hará con valores que tengan mercados secundarios muy eficientes, muy profundos, otro no. Quiero decir, habrá un poco de todo, ¿no? Entonces, digamos, ese modelo lo que subyace detrás es la equidad intergeneracional que decía José Ángel, ¿no? Hay otro modelo que también, quiero decir que la finalidad del otro modelo es la misma, ¿no? Es también la equidad intergeneracional, etcétera, pero que sería el hacer inversiones directamente, o sea, intervenir directamente en las inversiones. Hay muchos ejemplos, ¿no?, de ambos modelos. Y en este caso, el problema que nosotros le vimos es que es muy intensivo en gestión. Vale. Sí. Requiere mucha implicación, ¿no? Sí, muy del día a día, ¿no? Sí, tienes que ir con el día a día de tus propias participadas, tienes que ir a los consejos, tienes que saber un poco de todo, ¿no? El director de personal, el otro, el de la moto y tal, ¿no? En cambio, en nuestro modelo es un modelo puramente financiero. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tener elementos que nos permitan dormir tranquilos, como decía José Ángel, ¿no? Entonces, finalmente elegimos este modelo. Básicamente, vamos a ver, que ya lo he comentado, no queremos tener una fundación gestora de nada. Nosotros no nos dedicamos a gestionar, nosotros nos dedicamos a lo que hace Javier, ¿no? Oye, gastarnos el dinero. Yo hablo de gastar el dinero, los conceptos no son los mismos. Yo hablo de gastar el dinero, lo empleamos en Navarra, sí, y lo empleamos en ese tipo de cosas. No queremos tener
un montón de gente que se dedique a ver si una compañía va a dar dividendos o no la va a dar, o si tengo que ir al consejo para despedir al director general, etcétera, etcétera, ¿no? Este sería una parte, ¿no? Luego, otra parte es que cuadra perfectamente este modelo con la visión que tenemos de la Fundación, y ya lo he comentado, que es una visión a largo plazo, y este modelo te permite invertir a cualquier plazo. Pero el nuestro, que puede ser digamos, una inversión agresiva para una persona convencional que solamente viva 200 años, ¿no? Como nosotros vamos a vivir 500, podemos ser más agresivos todavía, ¿no? Y luego O sea, además, digamos que el plazo reduce el riesgo. Por supuesto. Vale. Por supuesto. O sea, lo que reduce el riesgo es diversificar y tener plazos muy largos. Porque a plazos muy largos, mira, hoy estábamos oyendo, Víctor y yo, una conferencia de un gestor, y decía que hoy se estrenaba la película Tiburón hace 50 años. Sí. El Standard & Poor's estaba a 75 y hoy está a 4.500. No sé, Víctor lo sabrá mejor que yo, pero de 75 a 4.500. Es decir, el plazo nos salva, a los financieros nos salva el plazo, pero el problema es que nos morimos antes, ¿no? Claro, pero la Fundación no. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿No? Y luego, por último, y ya acabo porque me enrollo mucho. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. El tema es que le quisimos poner... estuvimos viendo el plato y entonces empezamos a pensar, oye, ¿y si le echamos sal? ¿Y si le echamos vinagre? ¿Y si le echamos? ¿Y si le echamos? Y si le echamos hasta 114 proyecciones hemos hecho del siglo XXI, un poquito antes, porque empezamos las proyecciones en el 95, y todas estas proyecciones las hicimos para ver cómo se comportaba el modelo en un entorno financiero pésimo. Antes he hablado de que a los bancos les iba mal, pero por recordar, inició el siglo XXI con las .com, crisis subprime, en España, o en Europa, no en Estados Unidos, aquello de los botes verdes que empezaba y volvió a caer otra vez en los mercados. Nos vamos al 20, el COVID, nos vamos a tal. Bueno, pues en ese entorno de 25, 30 años, porque como digo, empezamos en el 95, todos los modelos nos salía positivo. Todos los modelos nos daban equidad intergeneracional y nos permitían gastar en función de una regla que nos hemos puesto precisamente para eso. Eso no quiere decir, obviamente, que todos los años yo tenga la misma capacidad de generar dinero. Lo que quiere decir es que tengo una capacidad, o intento tenerla, una capacidad similar de gasto todos los años, para que no haya altibajos en el gasto, o que sean lo mínimo posible. Es un poco complicado, pero después de hacer 114 proyecciones, sí, funciona. Hombre, no, es que ahí volvemos a lo de antes, es tener un criterio profesional vuestro, asesores que os lo dicen, y datos. 114 proyecciones que vienen a dar, no reducen a cero el riesgo, pero sí que te dicen que, bueno, pues que es un modelo que funcina bastante bien. Yo te diría casi al revés. Para mí es tener datos y luego me voy a la literatura. Sí, correcto, pero bueno, también te lo apoya. Ya hemos hablado de la equidad intergeneracional, yo creo que ha quedado perfectamente bien explicado, pero sí que ha apuntado también antes José Ángel un tema que me ha parecido muy interesante en la diversificación, el cómo se hizo, la necesidad de que la comunicación, el cómo se llaman esos procesos, permite, bueno, pues que, como antes bien decía, las relaciones hoy con Fundación La Caixa, con CaixaBank, sean las que son después de 11 años, quizás, 11 años de relación de fundaciones, haciendo tantas cosas, con un programa Innova por ahí, con CaixaBank, en fin, que está aquí Isabel, que es algo que no es una cosa de relato, es que está aquí. ¿Qué ha permitido que eso sea una realidad hoy? Bueno, antes precisamente comentábamos cómo empezó todo este tema, ver el tema legal, ¿no? Después de ver el tema legal, dices, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que pisarle el pie a CaixaBank. Lo digo en broma, ¿eh? Pero te das cuenta de que tenemos por delante algo que hacer, bueno, que puede ser complicado, ¿no? Y lo tiene que entender todo el mundo. El primero de todos, el que lo tiene que entender, y lo compartimos. Hicimos unos estudios
Este es un proceso que ha durado mucho tiempo, como he dicho antes. Hicimos unos estudios sobre cuál era el patrimonio, cuáles eran los problemas que tenía el patrimonio, cómo se podía diversificar, cómo lo podíamos hacer de una forma limpia, y todo pasaba, hombre, pues por, no te voy a decir romper platos, pero alguna cosa había que hacer, ¿no? Para hacer la tortilla había que romper las cáscaras de los huevos, ¿no? Y lo primero que hicimos fue, en base a esos documentos, que eran documentos, si me permitiese ser un técnico, documentos técnicos, fuimos a hablar con el Gobierno de Navarra a través del protectorado, ¿no? Los patronatos también ahí tenían mucha labor porque tienen más cercanía, ¿no? Tanto con el protectorado como con el Gobierno, ¿no? Después de eso, y bueno, lo acordamos, quiero decir, lo asumieron perfectamente, lo tenían claro, ¿no? Luego hablamos con CaixaBank, y hablamos con CaixaBank a todos los niveles a los que teníamos acceso. Todos es todos. Y después hablamos con los gestores que teníamos en aquel tiempo, que eran dos. Teníamos dos gestores, que están por aquí, Bankinter y CaixaBank, ¿no? Teníamos una ventaja enorme en esa historia, y es que hablábamos el mismo idioma. O sea, si empezamos a hablar decías antes, riesgo sistémico, riesgo no sistémico, este lo evito, este no, el plazo, el no sé qué, la volatilidad y tal. Vuestras cosas. Nuestras cosas. Eso si yo lo hablo con el protectorado del Gobierno de Navarra, lo hablo con CaixaBank, lo hablo con Bankinter, bueno, hablamos el mismo idioma, entonces nos entendimos enseguida. Claro, esa fluidez que decía antes también José Ángel, la lealtad, por supuesto. Por supuesto. Pero ahí no había que divulgar, había que difundir. Ahí no hacía falta explicar nada porque ya os entendíais, claro, efectivamente. Oye, claro, por cerrar ya, estamos hablando mucho del patrimonio que hemos diversificado. Antes había un 80, ahora un 17, creo que es, comentabais antes. ¿Cómo queda el patrimonio a finales del 24, inicios del 25? No, me lo ha pisado Javier. Queda como ha dicho Javier. Vamos a ver, el tema, la obsesión, yo creo que ha quedado bastante clara. La obsesión de diversificación, digamos que es de primero de inversiones, ¿no? Diversifica, no pongas los huevos en la misma cesta y tal, que es lo que decimos todos y lo entendemos muy fácil, ¿no? Todo eso, además de hacerlo en activos, en hacer una colocación estratégica que ha comentado Javier, lo que hemos querido hacer también ha sido dividirlo en trozos. O sea, vale, una vez diversificado, lo vamos a diversificar más, lo vamos a dividir en trozos, y lo hemos dividido en 7 más 1. Y luego explico el 1. En 7 más 1 serían 5 contratos, vale, con 5 gestores en la parte líquida, que es el 70% del patrimonio, y en la parte ilíquida es un poco más compleja. Hemos cogido 2 nuevos gestores, ¿no? Con lo cual tendríamos 7 gestores. El proceso y la Comisión Económica más en primera persona, no sé si el patronato lo llegó a ver, el proceso de selección de los 7 candidatos, de los 7 finalistas, ¿no? Sí, fue larguísimo. O sea, esto lo empezamos, acabamos la política de inversión, empezamos a hacer operaciones, cuanto más rara mejor, ¿no? Para no hacerlo fácil, ¿no? Y en ese momento empezamos a hablar con gestores, con bancos, con todo tipo de entidades, ¿no?, que nos podían ayudar en este tema, y hemos tardado pues, entre un año y año y medio haciendo entrevistas y evaluando todo tipo de parámetros en todos los gestores, ¿no?, para finalmente tener 7 gestores, pero 5 y 2, que no hacen lo mismo. Lo que hemos buscado es que hagan cosas diferentes. No vamos a entrar en los tecnicismos, pero uno se dedica más a un tipo de fondos, otro se dedica más a valores directos en los mercados, otro se dedica más a Estados Unidos, otro se dedica más a otra cosa. Lo que no queremos es que hagan los 5 lo mismo.
Y no lo hemos hecho así para hacerlos competir y que gane uno, no. La función de los gestores es gestionar y la gestión tiene que ser a largo plazo. Lo hemos dicho muchas veces, pero esto es así. Tú no puedes estar incordiando a un gestor cada mes, oye, que vas mal, oye, que vas mal, oye, ahora vas bien, ahora vas mal, ahora vas bien. Eso no se puede hacer. Eso es mucho ruido y los gestores ahí la fastidian sistemáticamente. Un gestor razonablemente bueno le tienes que dejar años para que trabaje. Por lo tanto, no lo hemos hecho para hacerlos competir y que uno gane, sino que lo hemos hecho así para que nos aporten ideas nuevas. Vale. ¿Y por qué queremos ideas nuevas? Pues por la última parte, ¿no? Te he dicho 7 más 1. Sí, la última parte somos nosotros. Vale. Somos nosotros, es Víctor, básicamente, que está por ahí. Es el octavo pasajero. Que empieza a hacer muchas Excel y muchas historias, y entonces intentamos controlar muy bien el patrimonio, pero controlamos mucho una parcelita pequeña que nos permite hacer los ajustes finos que queremos hacer por encima del patrimonio. Quiero decir, yo a un gestor le puedo decir, oye, tú me vas a invertir 70-30, si él se desvía y no me gusta, le digo, pero si él se desvía y me gusta, yo asumo el cambio, digamos, el ajuste por detrás para que el patrimonio se ajuste a lo que yo quiero. Joder, qué buena. Julián, Javier, mil gracias. Milla Esker, que sepáis que con esto os convalidan primero de económicas. ¿No? Primero sí. Como dicen las idiomas, el A1 y casi el A2. Sí, claro. Un aplauso para ellos dos. Os pido, por favor, porque quiero cerrar este acto con Garbiñe. Con Garbiñe, bueno, le voy a pedir que se acerque aquí, por favor. Unon Milla Esker, Torchagatik. Bueno, te iba a dar todo el cargo, voy a ver si me acuerdo de todo el cargo. Garbiñe, que va a ser difícil, pero bueno, es teniente de alcalde, es verdad, mirad, qué bien. Hacienda, Contratación Pública Responsable y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Pamplona. Espérate, ¿no, bro? Sí. Ahora, bai. Bueno, Milla Esker, gurekin egoteak eta benetan beti oso harremana ona dugu bai fundazioa, bai dolak, orduan Milla Esker. Lo decía, que qué gusto, ¿verdad?, el poder estar hoy aquí con esa buena relación, con ese trabajo en común que venimos realizando tanto Ayuntamiento de Pamplona como Fundación Caja Navarra, ¿no? Buenos días. Sí, Egunon, buenos días. Pues en primer lugar agradeceros también la invitación y bueno, pues como has dicho, venimos trabajando con Fundación Caja Navarra desde hace ya mucho tiempo. Y además, bueno, yo siempre digo que también creo que es una responsabilidad, porque no nos tenemos que olvidar también, ¿no?, de los orígenes y que el Ayuntamiento de Pamplona también tiene una parte de representación en ese patronato. Y entonces creo que es una responsabilidad, pero también una obligación moral, ¿no?, por decirlo de algún modo. Entonces, a mí me parece que eso hay que recalcarlo. Y perdóname, luego, es entidad fundadora, Álvaro, este es mi asesor en temas jurídicos, es una de las 3 entidades fundadoras de Fundación Caja Navarra, así que efectivamente esa responsabilidad la comparto. Lo que decías, eso es, o sea que también es una responsabilidad como institución. Sin duda. Eso es. Y luego yo creo que como institución y que compartimos ámbito de Pamplona, creo que tenemos que compartir las realidades y las situaciones que tenemos y en ese gastar, que yo también diría inversión en las personas, más que gasto, ¿no? Yo diría más inversión en las personas, pues creo que también tenemos que compartir sinergias y lo estamos haciendo, vamos. De hecho, yo creo que muchas veces estamos compartiendo ideas y compartiendo también proyectos, porque no sirve hacer las cosas como siempre, porque están haciéndose así, sino que hay que dar respuestas nuevas. Así y en esa búsqueda de respuestas nuevas, pues muchas veces nos encontramos, discutimos, proponemos y bueno, yo creo que en esa búsqueda de soluciones nos estamos implicando ambas partes de modo además ya pues una vez bastante natural, ¿no? Porque bueno, una vez que generas las relaciones luego todo fluye mucho más y es mucho más fácil y ágil muchas veces el dar respuestas a los conflictos, situaciones que puedan o a cosas también novedosas que puedan venir y que también hay que hacerles frente. La pasada semana estuvimos, que si no me equivoco, con el tema del centro de mayores, luego hemos hablado mucho con un acuerdo, es que es una gozada esa sensación. Y luego otra cuestión que creo que es importante es el tipo de entidad. Tanto todo un ayuntamiento de Pamplona, una entidad pública como el ayuntamiento, como Fundación Caja Navarra, desde lo privado, pero con esa idea de equidad intergeneracional, de mirar hacia el futuro, son entidades que en ese sentido, aunque sean públicas y privadas,
tienen un método más o menos similar, ¿no? De mirada hacia el largo plazo, ya que la Pamplona del 2000 no sé cuánto sea una Pamplona que tenga recursos para, bueno, dar respuesta a todas las personas, igual que la Fundación tiene esa idea, ¿no? Sí, que no estamos, el aquí y el ahora está muy bien para hacer frente a lo que viene, pero también hay que tener responsabilidad con las generaciones futuras o las que ya han nacido, que ya no son futuras y que siguen y que son presentes, pero que van a perdurar mucho más que nosotras, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Qué bien, Garbiñe, un aplauso para Nada, ella, por pues favor. que ricasco por vuestra invitación. Zuri, mila esker. Bueno, me permitís, Mercedes, ya bueno, cerramos este acto de hoy, que para nosotros era muy importante y por eso solo quiero terminar bueno, pues agradeciéndole a todo el equipo de la Fundación, porque hoy Julián y Víctor, bueno, pues son los que se han llevado más foco, mis compañeros del área de patrimonio, porque lo merecen, porque han hecho un trabajazo de la leche, siguen haciéndolo y encima hoy nos han ayudado a contarlos. Para todo el mundo que estáis por aquí, compañeros, compañeras, que bueno, pues habéis ayudado para que este acto sea una realidad. Está ahí Iranzu, la veo también con Fermín, a todo el equipo de Civicano. Bueno, os veo a todos, así que muchísimas gracias y sobre todo el agradecimiento de toda la Fundación por acompañarnos en este trayecto, para que nos vayáis sumando. Algunas personas que estuvieron en su momento en los primeros patronatos, el actual patronato, por supuesto CaixaBank, pero están entidades sociales, culturales, medios de comunicación. Vamos en un mismo camino, en una misma guía, y yo creo que eso es fantástico para que la sociedad navarra, que es quien debe impactar todo esto en ella, lo pueda hacer y seamos capaces de transformarlo. Así que muchísimas gracias, mila esker, y hasta la próxima.